Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí? Vamos a comenzar hoy con la segunda clase. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la primera clase. Saben que estamos en comunicación de datos. ¿Sí? Esta materia tiene como objetivo que profundicen un poquito más esta disciplina de la comunicación de datos. En particular nos vamos a enfocar en los primeros niveles del modelo OSI. ¿Sí? Y bueno, vamos a, como les dije la clase pasada, como es una materia donde vamos a estudiar bastante métodos, protocolos, sistemas, ¿sí? Tenemos que tener una buena metodología de análisis y de clasificación. Por eso arrancamos haciendo una clasificación de las infraestructuras. ¿Sí? Tiramos distintos ejes y dijimos, bueno, vamos a irlas clasificando por distintas características que las describen, ¿no es cierto? Entonces, la clase pasada, después de repasar el modelo OSI, comenzamos con esta clasificación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de la clase pasada antes de que arranque de vuelta? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado poco claro, que haya que aclarar? Yo no, profe. ¿No? ¿De los demás alguno? No. Bien. Bueno, entonces avancemos. Habíamos dado distintos ejes, habíamos empezado con los ejes y nos quedamos, bueno, se nos acabó el tiempo, así que vamos a repasar. El primer eje que habíamos hablado era el alcance, es decir, el tamaño geográfico, digamos, el alcance geográfico que tiene los distintos dispositivos que están conectados a la red. Entonces habíamos tirado estas 5 clasificaciones, ¿sí? De área personal o red de área personal, ¿sí? Poquitos metros, ¿sí? De área local, que es hasta unos cientos de metros, cubre un edificio, por ejemplo. ¿Sí? Cubre toda una zona. Pueden cubrir también 2 edificios que estén muy cerquitas uno del otro. La de alcance metropolitano es la que se utiliza para unir las partes de una ciudad. ¿Sí? Acá hay normalmente mecanismos de comunicación de un alcance mayor, como puede ser WiMAX, por ejemplo, o una distribución DSL, como la que usan para llegar a Internet a través de las líneas telefónicas. ¿Sí? La ADSL es DSL asimétrico, ¿sí? Utilizan para llegar con Internet hasta las casas. No todas esas son de área metropolitana. Después tenemos las que se dice de largo alcance o de área ancha, sería en inglés, ¿sí? Pero no es una buena traducción al castellano. De largo alcance suena mejor. Cubrimos ciudades y llegamos a cubrir la comunicación entre ciudades y entre países también con este tipo de tecnologías. Ya hablamos de enlaces satelitales, de cables de fibra óptica que pueden ir de una ciudad a otra o incluso de un continente a otro también, por abajo del mar. Y la que se llama red de alcance global, ¿no? Que la más conocida es obviamente Internet, que es una red que llega a todo el planeta, ¿no? O que busca llegar a todo el planeta. Muy bien. A ver, chicos, esperen que voy a sacar las notificaciones porque de lo contrario nos van a volver locos. Bien, ahí está. Les decía, el segundo eje por el que hicimos la clasificación es por cardinalidad. ¿Sí? La cardinalidad es el sentido, de cuántos a cuántos, ¿sí? De cuántos a cuántos nos comunicamos. Normalmente hay uno que emite, ¿sí? Y como mínimo hay uno que recibe. ¿Ah? Si no recibe nadie, la comunicación no tiene mucho sentido, así que por lo menos uno recibe. Si transmiten muchos, ¿ah? No lo hacen todos a la vez normalmente, aunque es posible que lo hagan también. La cuestión es que cuando la comunicación está orientada de uno a uno, a pesar de que en una red grande hay muchas estaciones, ¿sí? La comunicación va de uno a otro puntualmente, es cuando se llama unicast, es el tipo de comunicación más común. ¿Sí? Donde una máquina se comunica con otra máquina o un proceso se comunica con otro proceso. ¿Sí? Es uno a uno.
Uno a varios es cuando trabaja nuevamente por alguna técnica de suscripción, donde cualquier receptor dice, bueno, yo me voy a suscribir a este grupo. Entonces, a partir del momento en que me suscribo, todas las comunicaciones que salen a ese grupo me llegan a mí también. ¿Sí? Ese mecanismo se llama multicast, ¿ah? Donde uno como receptor voluntariamente se suscribe, dice, bueno, quiero escuchar este canal, entonces me conecto a ese canal. Y después está la comunicación uno a todos, que es la que se llama normalmente broadcast o difusión, ¿sí? Donde uno manda un mensaje y todos los que están conectados a la red lo reciben. Acá no es opcional, normalmente el broadcast es a todo el mundo todo el mundo le llega y todo el mundo lo tiene que escuchar. Después no todos lo tienen que atender, pero escucharlo lo tienen que escuchar todos, ¿sí? Bien. Después habíamos hablado de la clasificación, ¿sí? Por medio físico. Fíjense que acá me quedó mal la indentación. Por medio físico, ¿sí? Por medio físico, decimos cuál es el método que se está utilizando para transmitir las señales, ¿sí? Pueden ser conductores, los dos grandes, digamos, grupos son los conductores y las señales radiales, ¿ah? Los conductores son conductores materiales normalmente que tienen un camino por el cual la señal viaja, ¿sí? O proponen un camino material por el cual la señal viaja. Y tienen la característica de que suelen ser privados, o sea, el conductor es mío y, bueno, yo lo utilizo como quiero, tengo libertad para utilizarlo, ¿ah? Como a mí me plazca. Mientras que las señales radiales se conducen a través del espacio público, ¿tá? Y esa es la diferencia importante. La señal radial es pública, o sea que todo el mundo tiene la posibilidad de utilizar ese canal y todo el mundo tiene la posibilidad de ver lo que otro está transmitiendo, de recibir lo que otro está transmitiendo, ¿tá? Lo cual genera toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿tá? Sobre todo en la legislación, sobre el uso público de eso, ¿tá? Es más fácil que con los conductores. Con los conductores la legislación va más por dónde pueden ir los cables, por dónde no pueden ir los cables, pero para la parte de las señales radiales hay que también ponerse de acuerdo con las frecuencias, con las técnicas de modulación, bueno, con un montón de aspectos, ¿sí? Además de que, claro está, la comunicación por el espacio radial está mucho más susceptible a interferencias, ataques, ¿sí? O sea, siempre es más segura la comunicación a través de conductores, ¿sí? Bueno, tiramos unos ejemplos. De conductores hablamos de distintos tipos de cable de cobre, ¿sí? Como puede ser el par simple, que se usa para la transmisión telefónica. Por ejemplo, la línea de teléfono llega a través de un par simple, ¿sí? Son dos cablecitos que vienen uno al ladito del otro, ¿ah? Uno para traer la señal y otro para volver, ¿ah? ¿Sí? O sea, la circulación eléctrica se hace a través de ese par. Cuando se transmite a alta frecuencia, conviene utilizar pares trenzados para evitar la interferencia, ¿ah? El par trenzado se utiliza para que pueda viajar al lado de otros pares trenzados y minimizar cuánto induce un par sobre el otro, ¿sí? Para eso se trenzan, se hacen. No sé si los habrán visto alguna vez, pero si ustedes abren un cable UTP, por ejemplo, un cable de los que se utilizan para el Ethernet, ¿sí? UTP quiere decir par trenzado sin malla. Si lo abren, van a ver que los pares están ordenados de forma tal que vienen unos cablecitos enroscados entre sí, ¿está bien? De hecho, son 4 cables enroscados entre sí, ¿está bien? O sea, son 4 pares de cables, ¿sí? Donde cada uno de ese par viene trenzado uno con el otro, ¿sí? Son 8 cablecitos en total. ¿Ah? Y eso se hace para reducir la interferencia que puede producirse, ¿sí? De uno al otro. ¿Ah? Después tenemos como variante los cables ópticos, los cables que pueden transmitir luz, que son muy interesantes también y que tienen esta propiedad, aprovechan un fenómeno que se llama refracción, ¿sí? Están hechos de un material transparente y aprovechan la refracción para evitar que la luz escape del conductor. Entonces la luz puede ir por adentro del conductor por muchos kilómetros, ¿sí? Y podemos modular una señal en la luz,
¿sí? De forma tal que podemos transmitir algún tipo de código en la luz y con un emisor de luz en una punta y un receptor de luz en la otra podemos transmitir información. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de la llamada fibra óptica, ¿sí? Bueno, después tenemos, fíjense que acá está mal la indentación, esto va atrás, ¿sí? Esto va acá atrás. ¿Ah? El sentido de la comunicación, ¿sí? Fíjense, esto va acá, a la misma altura que este, ahí está. El sentido de la comunicación es, bueno, ¿qué capacidad tiene el medio físico para transmitir una comunicación o más de una comunicación, ¿sí? Para un lado, para el otro o para los dos lados, ¿sí? Y eso es esta clasificación por sentido. Cuando el medio de comunicación tiene la capacidad de transmitir para un solo lado, se dice que es simplex o simple en castellano, ¿sí? O sea, yo solamente puedo transmitir la información desde un punto hasta el otro y no podemos volver, no por este medio. ¿Ah? La bidireccional simple, el medio sí tiene la capacidad para ir y volver, que es lo más común, ¿sí? Es lo más común, pero no los dos a la vez, ¿sí? O sea, o voy o vuelvo, pero el medio, una vez que está ocupado, no podemos usarlo para las dos comunicaciones al mismo tiempo. Cosa que sí se puede hacer en el bidireccional doble, ¿sí? El bidireccional doble habitualmente se implementa con dos simplex, ¿sí? Con dos medios que pueden transmitir en simplex, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos interesantes como para que se entienda, ¿sí? Ustedes me confirman que lo entienden bien. Una fibra óptica, por ejemplo, es un claro ejemplo, una fibra óptica de las primeras que hubo, porque hoy hay bidireccionales, pero las primeras que había no eran bidireccionales. O sea, yo estaba obligado a poner, digamos, el emisor de luz en una punta y el receptor de luz en la otra punta. Y no se podía dar vuelta, digamos, eso, ¿sí? O sea, solamente podía transmitir de un lado y recibir del otro. Y ese es un claro ejemplo de un método simplex. Esa fibra óptica solamente podía ir para un lado y no podía volver, ¿sí? Después, mediante tecnologías ópticas, se pudo lograr que haya un emisor y un receptor de cada lado y hacer una fibra óptica de tipo full duplex transmitiendo con distintas frecuencias, ¿sí? Pero eso fue mucho más adelante. Hasta las primeras fibras ópticas solamente permitían la transmisión para un lado. El ejemplo del bidireccional simple es el par de cobre, ¿sí? El par el de cobre del teléfono es un ejemplo de bidireccional simple, ¿ah? Yo puedo transmitir por el par, ¿está bien? Yo puedo transmitir o puedo recibir, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hacemos las dos cosas al mismo tiempo se interfieren. ¿Ah? La señal que se transmite de un lado se interfiere con la señal que se transmite del otro y no se escucha nada de ninguno de los dos lados. ¿Ah? Ese es un ejemplo muy claro de bidireccional simple. O sea, es muy fácil transmitir señal para un lado o para el otro, pero no podemos transmitir las dos señales al mismo tiempo. Por lo tanto, tiene que haber un protocolo que nos permita a nosotros controlar quién transmite en qué momento, para que no se pisen entre sí los dos emisores. ¿Ah? Y finalmente el bidireccional doble se suele implementar con dos simplex, ¿sí? Por ejemplo, con dos pares yo puedo implementar un full duplex, con dos pares, uno para transmitir y otro para recibir. Eso nos permite a nosotros al mismo tiempo, ¿sí? Transmitir y recibir, o sea, aprovechar el tiempo para las dos cosas en paralelo. Eso obviamente en una máquina, para un ser humano es difícil, ¿sí? Pero para una máquina es más fácil de lograr, ¿no? Bien, ¿se entendió bien la diferencia? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, me escuchan todos bien, ¿no es cierto? Sí. ¿Supieron algo de Brian que no contestó? Brian, ¿estás ahí? Ah, acá está, sí, acá me escribiste que estaba. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Brian. Seguimos entonces. El último en el que nos quedamos la clase pasada fue la técnica de sincronización, ¿sí? La técnica de sincronización es cómo ponemos de acuerdo al emisor y al receptor a la hora de determinar
qué información transmitimos y en qué momento la transmitimos, ¿sí? Y a qué velocidad la transmitimos. ¿Ah? Imagínense ustedes, si yo voy a transmitir, vamos a poner el ejemplo más simple de todos. Vamos a transmitir a través de un cable eléctrico unos y ceros. ¿Sí? Entonces el 1 lo vamos a transmitir poniendo una tensión eléctrica y el 0 lo vamos a poner poniendo en 0 eso. O sea que cuando mandamos corriente estamos pasando un 1. Cuando no mandamos corriente, cuando mandamos tensión, digamos, sobre el cable, entonces estamos enviando un 1. Y cuando no mandamos tensión, entonces estamos enviando un 0. Eso puede ser medido del otro lado, puede ser percibido por el receptor y en función de eso sabe qué le estamos transmitiendo. ¿Ah? Bien, ahora nos tenemos que poner de acuerdo, además de en qué intensidad usamos, si usamos 5 volts, si usamos 10 volts, si usamos 15 volts, y además nos tenemos que poner de acuerdo sobre si la presencia de la tensión es 1 y la ausencia de la tensión es 0 o al revés. Fíjense que técnicamente no hay mucha diferencia, es lo mismo, pero tenemos que estar de acuerdo de los dos lados para usar la misma convención. ¿Ah? Este es un claro ejemplo de donde empiezan a ser importantes los estándares. La otra vez hablamos de los estándares también. ¿Sí? Entonces, volvemos al tema y les vuelvo a decir lo mismo. Es importante ponerse de acuerdo. El otro que hay que ponerse de acuerdo es en la velocidad. La velocidad va en cuántos bits voy a poder yo transmitir en la unidad de tiempo. Yo te voy a transmitir 100 bits por segundo, por ejemplo. O 50 bits por segundo. Si yo digo 50 bits por segundo. O 100 bits. Si son 100 bits por segundo, entonces estoy diciendo que cada bit va a estar presente en el cable por 10 milisegundos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Es una cuenta sencilla. Si yo estoy transmitiendo 100 bits por segundo, entonces cada bit va a estar en el cable presente durante 10 milisegundos. Entonces, el receptor también tiene que leer ese bit en ese mismo tiempo en el cual yo lo estoy emitiendo. Entonces, además de ponernos de acuerdo en la velocidad, también tenemos que poner los relojes en hora para empezar a leer al mismo tiempo, para que el receptor empiece a leer al mismo tiempo que el emisor empieza a escribir. ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí, profe. Sí, se entiende, ¿no es cierto? Bien, o sea que vamos a pensar que en el emisor hay un reloj y en el receptor hay otro reloj. Ese reloj va a ir contando ventanitas, ¿sí? De 10 milisegundos en el ejemplo que yo les di para medir la tensión. ¿Está bien? Y el emisor también, cada 10 milisegundos va a ir pasando el siguiente bit. ¿Está bien? Entonces, el emisor emite durante 10 milisegundos el primer bit, los siguientes 10 milisegundos el segundo bit y así sucesivamente. El receptor tiene que medir en algún momento de esos 10 milisegundos de ventanita que tiene el valor que está emitiendo, que hay en el cable para poder tomar el valor. La velocidad a la que se mide tiene que ser igual a la velocidad a la que se transmite. De esa manera hay sincronía. Además hay que ponerse de acuerdo a cuándo empezar. Entonces ahí es donde tenemos una dificultad que no es trivial de resolver. Entonces, si nosotros no tenemos relojes muy precisos, ¿sí? Estamos obligados a hacer que el emisor de alguna manera le vaya informando la sincronía al receptor, o sea, vaya enviando información de sincronización. ¿Ah? Muy seguido, ¿sí? Puede ser a nivel de bit, puede ser a nivel de byte. Hay codificaciones que directamente en cada bit mandan información de sincronización. Creo que la semana pasada les mencioné la codificación Manchester, ¿no es cierto? ¿Se las mencioné, chicos? Sí, que era como la más eficiente, pero la más costosa, ¿puede ser? En realidad no, en realidad es, claro, depende a qué le llames costoso, ¿sí? Y a qué le llames eficiente. Digamos, sincroniza muy bien, porque en cada bit viaja información de sincronía, ¿sí? Si es por eso, la sincronización es muy buena. El problema que tiene es que utiliza el doble de ancho de banda, ¿sí? O sea, para cada bit hay que transmitir en realidad dos informaciones. Hay que transmitir la información de sincronía y también hay que transmitir el dato. Con lo cual, estamos transmitiendo dos informaciones, con lo cual estamos ocupando el doble de ancho de banda, ¿tá? O sea que es más bien ineficiente. En tiempo es ineficiente.
Es eficaz porque sincroniza muy bien. ¿Está bien? Son técnicas antiguas que se usan con electrónica cuando no había electrónica de precisión, ¿sí? O sea, no teníamos electrónica de precisión, o era muy cara la electrónica de precisión. Entonces, como eso salía muy caro, era más fácil mantener al receptor sincronizado con los datos del emisor. Es una técnica económica y lenta, ¿tá? Porque obviamente necesito el doble de ancho de banda. O sea que cuando no era un problema el ancho de banda, usábamos este tipo de cosas. ¿Sí? La codificación Manchester lo que hace básicamente es transmitir un 0 con una bajada de 1 a 0 y un 1 con una subida de 0 a 1. O sea, en vez de medir la tensión, medimos el cambio de tensión. Un cambio de tensión de 0 a 1, ¿sí? Implica un 1. Y un cambio de tensión de 1 a 0 implica un 0. Y después hay también el retroceso, ¿sí? Con lo cual, si yo quiero transmitir 2 unos seguidos, tengo que transmitir 2 subidas seguidas, ¿tá? ¿Se entiende? ¿No es cierto? Una subida, una bajada que no es dato y una nueva subida. O sea, en cada bit hay dos transiciones. Una o dos transiciones en función de si es un 1 o si es un 0 el mensaje que estoy transmitiendo, ¿tá? O sea, si estoy pasando de 1 a 0, voy a tener una transición. Si estoy pasando de 1 a 1, voy a tener 2 transiciones, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, es una técnica que nos asegura que los relojes siempre van a estar sincronizados, ¿sí? Es muy fuerte, ¿tá? Es muy fuerte y muy costosa, pero muy costosa en tiempo. La otra técnica que se usa, que no es tan costosa porque no usa tanto ancho de banda, es la técnica de sincronizar a nivel de byte. O sea, yo cada 8 bits que transmito, por ejemplo, el reloj puede llevar los 8 bits, digamos, y después viene lo que se llama el bit de parada. El bit de parada siempre está ahí y es el que le dice al reloj, bueno, ahora ponete NOA para el siguiente bit, para el siguiente byte que voy a transmitir, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Cada 8 bits transmito un bit se llama de stop o se llama también de sincronía a veces, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Esas técnicas se llaman asíncronas, ¿sí? Cuando hay mucha información de sincronización, digamos, en la señal. Mientras que cuando tenemos electrónica de precisión, por ejemplo, un oscilador de cuarzo, ¿sí? Un oscilador de cuarzo tiene la característica de ser súper estable. Entonces yo lo pongo en fase entre emisor y receptor y después por mucho, mucho tiempo se mantienen en sincronía. Podemos utilizar una técnica donde no hace falta emitir información de sincronía por el cable, ¿sí? Entonces, directamente lo que se hace es transmitir una pequeña trama donde hay una serie de unos y ceros que puede ser utilizada por el reloj del receptor para ponerse en hora. Y después se pueden transmitir miles de bytes sin necesidad de volver a sincronizar, ¿no? O sea que cada tanto se sincroniza, pero se pueden transmitir una vez que está sincronizado, se pueden transmitir miles de bytes sin necesidad de tener que volver a sincronizar, ¿no? Este mecanismo se llama síncrono, son comunicaciones síncronas y lo utiliza, por ejemplo, Ethernet, y la mayoría de las técnicas modernas utilizan transmisión síncrona porque tienen la electrónica de precisión para que los relojes se mantengan sincronizados. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende, Sí, chicos? profe. ¿Sí? Bien, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente técnica. El siguiente eje de clasificación. ¿Sí? El siguiente eje es la técnica de modulación. ¿Sí? ¿Qué es la técnica de modulación? Bueno, es cómo vamos a transmitir la señal. ¿Cuál va a ser la lógica que vamos a utilizar para transmitir la señal? Nosotros transmitimos una señal que puede ser un tren de bits en el caso de que sea una información digital, o puede ser una señal analógica, por ejemplo, una señal que transmite sonido.
¿Está bien? Como variación periódica de tensión en el tiempo, o cualquier otro tipo de señal. En todo caso, nosotros tenemos la primera elección, que es lo que se llama modulación base. Quiere decir que la señal se transmite tal cual es. O sea, si tenemos un tren de bits unos y ceros, transmitimos ese tren de bits unos y ceros por el cable directamente, sin hacerle ningún tipo de procesamiento. ¿Está bien? O sea, ahí tenemos el 1 y el 0 y se transmite así, y listo. Yo tengo, por ejemplo, no sé, 1.000.000 de bits por segundo, ¿sí? Se imaginan, son 1.000.000 de pulsos por segundo, y directamente se transmite, esos pulsos se transmiten directamente por el cable. El receptor, como dábamos en el ejemplo de recién, lo único que tiene que hacer es recibir ese, o sea, poniendo el reloj en sincronía, tiene que recibir ese tren de pulsos y ya está. Y se produce la comunicación. ¿Sí? Eso quiere decir que solo viaja la señal a transmitir. La pregunta es, ¿y por qué haríamos otra cosa? ¿Sí? Más que hacer viajar la señal que quiero transmitir. Y la respuesta a esa pregunta es porque yo podría querer hacer viajar más de una señal. O sea, yo podría querer aprovechar el conductor físico para hacer viajar más de una señal. La otra es que no quiero usar un conductor, quiero usar el espacio radial, y para transmitir en el espacio radial, la frecuencia de mi señal no es apta. ¿Sí? No es apta para viajar por el espacio radial. Normalmente las frecuencias bajas no viajan bien por el espacio radial. ¿Tá? Y aunque mi frecuencia fuera apta para viajar por el espacio radial, si yo la transmito base, el único que puede transmitir soy yo. O sea, que me adueñaría de todo el espacio radial y nadie más podría transmitir. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto esto? Es importante que lo comprendan ahora. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Podrías repetirlo, por favor? Muy bien, eso estaba esperando, que me pidieran que lo repita, porque es probable que lo necesiten. Yo transmito una señal, vamos a decir, de 100 megabits, ¿está? ¿Está bien? Una señal moderna, digital, de 100 megabits por segundo, ¿no? Quiero decir. Estoy transmitiendo 100 millones de bits por segundo, con lo cual la frecuencia de esa señal es aproximadamente 100 megahertz, 100 megaciclos, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto? O sea, yo estoy cambiando de bits a razón de 100 millones por segundo. Estoy metiendo 100 millones de bits en un segundo, con lo cual la frecuencia de esa señal es aproximadamente 100 megaciclos. Si yo transmitiera esa señal base por un cable, no tengo problema, ¿sí? Mientras el cable lo aguante, un par trenzado, porque un par común no lo va a aguantar, un par trenzado lo aguanta. O un cable coaxial lo aguanta, no hay problema, la puedo transmitir, la aguanta perfectamente. O sea, las características físicas del cable lo permiten. No es un problema para nadie, ¿sí? Porque el cable es mío y yo transmito por ese cable lo que yo quiero. Pero si yo quiero transmitir esa señal por el espacio radial, no lo puedo hacer. Porque si yo transmito una señal de 100 megaciclos por el espacio radial, voy a ser el único que puede transmitir. Y nadie más puede usar eso, ¿sí? En todo el ámbito donde yo esté transmitiendo, nadie más lo puede usar. Este problema apareció desde la época de las transmisiones radiales analógicas. O sea, yo quería transmitir la voz humana. Con la voz humana todavía era más difícil, porque la voz humana mínimamente entendible está alrededor de los 4 kHz, o sea, entre 0 y 4 kHz, ¿sí? Y no se puede transmitir a esa frecuencia en un canal radial porque necesitaríamos una antena de varios kilómetros de largo para poderla recibir, ¿sí? O sea, una frecuencia tan baja no se puede transmitir por la radio, no es eficiente, ¿sí? Con lo cual, ahí es donde apareció la obligación de decir, bueno, vamos a utilizar alguna técnica de modulación, en la cual vamos a meter una señal de base, una señal portadora, ¿sí? De una frecuencia diferente a la frecuencia en la que yo quiero transmitir, ¿sí? O sea, diferente, que no tiene una relación directa con la frecuencia de la señal a la que yo quiero transmitir. Y esa portadora
se va a encargar de llevar la información encima. Entonces ahí es donde aparecen las técnicas de modulación, donde yo combino dos señales. Una señal es la que yo quiero transmitir, la señal base, y la otra es la señal portadora, que es la que lo lleva. ¿Sí? Entonces existen distintas técnicas para las cuales me busqué unos dibujitos. Normalmente lo dibujo en el pizarrón, pero dibujarlo acá es un lío, así que me busqué unos dibujitos en internet. ¿Sí? Vamos a estudiar primero la modulación en amplitud. Llamada amplitud modulada, o AM, ¿sí? Les debe sonar de algo, ¿no? ¿Sí? La radio AM, cuando hablan de que escuchan radio AM, la radio AM es justamente una radio que se transmite, ¿sí? Es una señal que se transmite en una banda especialmente consensuada para eso, pero lo más importante es que la técnica de modulación es la modulación en amplitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo un dibujito por acá lo tengo, ¿sí? Tenemos una señal portadora, ¿sí? Que es una señal que tiene una frecuencia muy alta. Por ejemplo, las estaciones de AM, ¿sí? Trabajan en la banda alrededor del megahertz, ¿sí? Por ejemplo, AM 590 es 590 kilohertz. ¿Sí? O radio 10 es 710 kilohertz. ¿Sí? Cuando se habla de la frecuencia, se está hablando de la frecuencia de la señal portadora, de la señal de arriba. ¿Sí? Es una señal de muy alta frecuencia que sí es más eficiente para que viaje por el espectro radial. ¿No? Ahora bien, para poder transmitir una señal de base sobre la portadora, lo que se hace es modular la amplitud, o sea, sumar las señales de manera tal que la onda de base determina la amplitud de la señal portadora. Entonces suman las señales y queda lo que se ve en la tercera línea del dibujo, ¿sí? O sea, se ve como en la portadora, que en realidad tiene la frecuencia, por ejemplo, los 590 kHz, ¿sí? Se ve cómo sube y baja la amplitud para modelar, digamos, la forma de la onda. ¿Se entiende esto, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? ¿Puede ser de nuevo, profe? Sí. Lo que estamos haciendo es sumar dos señales. La señal que yo quiero transmitir, la que está acá en el medio, una señal que lleva voz humana, por ejemplo, o un tren de bits podría ser tranquilamente también, ¿sí? Un tren de bits de unos y ceros, que sería, en vez de ser una señal senoidal, es una señal cuadradita, ¿no? Tenemos unos y ceros, ¿sí? Como no la puedo transmitir directamente porque el espectro no lo soporta, ¿sí? ¿Está bien? Lo que hago yo es sumar la señal de base que yo quiero transmitir a una señal portadora. ¿Ah? La señal portadora es una señal que tiene una frecuencia mucho más alta. Siempre debe tener una frecuencia mucho más alta porque si no, no se puede trabajar, ¿sí? O sea que si estamos hablando de que queremos transmitir una señal de 4 kHz, ¿sí? Si estamos modulando una señal de 590 kHz es muchísimo más alta, ¿no? Incluso el dibujo está fuera de escala. La diferencia entre la frecuencia de la portadora y la señal de base acá es mucho menor de la que es en realidad. ¿Está bien? Pero alcanza para que se vea. ¿Tá? Entonces, al sumar electrónicamente las dos señales, nos queda la señal que queda en la tercera línea acá abajo, donde se puede ver que la señal sigue teniendo la frecuencia de la portadora, pero lleva la información de la onda de audio. ¿Se ve, no es cierto esto? Se ve que es la suma de las dos señales, ¿no? ¿Tá? Lo que se ve abajo es la suma de las dos señales. ¿Se ve eso, no es cierto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Lo que se transmite al aire es este resultado. ¿Tá? Este resultado es la señal modulada en amplitud. ¿Tá? La señal AM. Cuando se recibe del lado del receptor, electrónicamente se corta, ¿sí? Se corta la mitad, solamente se recibe una parte, ¿está bien? Y se filtra, digamos, la frecuencia alta, con lo cual se recupera otra vez la señal de audio original. ¿Ah?
¿Se entiende? ¿No es cierto? Eso es lo que hace un receptor de radio, básicamente. ¿Ah? O sea, filtra por frecuencia, ¿está bien? Se queda con, primero se queda con esta portadora y elimina todas las otras portadoras de las otras estaciones. ¿Ah? Porque ahora, para hacer distintas estaciones, ¿qué hago? Utilizo distintas frecuencias de portadora. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? A mí me quedó más claro, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué hago yo? Con distintas portadoras en distintas frecuencias yo puedo transmitir distintas señales base. Entonces, en el receptor lo único que hago yo es poner un filtro que diga, bueno, yo quiero recibir la portadora 590 o quiero recibir la portadora 710. ¿Tá? Todas las demás las tiro. Entonces, una vez que la tengo, le extraigo la información. ¿Sí? Lo que se hace básicamente es se corta la mitad. ¿Está bien? Se corta la mitad o se pasan todas las señales para el mismo lado, esa es la otra forma, ¿sí? Eso se llama rectificación, ¿está bien? Y después se filtran las frecuencias altas, porque las frecuencias altas, obviamente, la voz humana, más allá de los 4 kHz en AM, no tienen ninguna información, entonces se corta de los 4 kHz para arriba, todo lo que sean frecuencias más altas se cortan electrónicamente y les queda la señal original. O sea, eso sería la demodulación. Volvemos a recuperar la señal original. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, ¿no? Sí, profe. Gracias. Muy bien. La técnica de modulación en amplitud es la más antigua. ¿Sí? Fue la primera que se utilizó para transmitir tanto información analógica como información digital. Fíjense ustedes que el telégrafo es esencialmente digital. ¿Sí? Porque maneja un código que también lleva pulsos y rayas, ¿sí? Que es una forma discreta, igual que un 1 y un 0, ¿está bien? Y las primeras transmisiones radiales se hicieron con radiotelégrafos, ¿está bien? Donde la portadora, digamos, cuando uno apretaba el botón del telégrafo, ¿sí? La portadora se emitía y cuando uno soltaba el botón del telégrafo, la portadora se dejaba de emitir. ¿Está? En el receptor tomábamos la señal de la portadora y prendíamos una luz, por ejemplo, cuando detectábamos la portadora, o hacíamos sonar un sonido cuando detectábamos la portadora, y cuando no detectábamos la portadora apagábamos la luz o no dejábamos que sonara nada. Entonces, en ese caso, tenemos una transmisión de información digital también modulada en amplitud. Y después se transmitió la voz humana con la técnica que les expliqué recién. ¿Sí? O sea, tomamos digamos, la señal de la voz, de la voz humana, ¿está bien? Y con ella modulamos la portadora en amplitud. Es sencilla esta técnica, pero tiene una serie de inconvenientes. Y el más importante de todos es que es súper sensible a las interferencias. Imagínense ustedes que cae un rayo, por ejemplo. Un rayo suele emitir señales en todas las frecuencias. Entonces, ustedes están escuchando la radio porque están demodulando la portadora de la estación radial, pero cae el rayo y en el momento en que cae el rayo se produce como un pulso muy fuerte de la señal portadora que el receptor de ustedes lo va a recibir como si la señal base tuviera en ese momento una tensión muy fuerte, con lo cual lo van a terminar escuchando como un ruido en los parlantes. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Otra técnica también antigua, pero no tan antigua y que se utiliza hasta el día de hoy es, a ver, ¿quién me dice ustedes qué otra cosa se modula además de la amplitud? A ver. ¿Alguien sabe? Frecuencia. Muy bien, modulación en frecuencia. ¿Sí? Frecuencia modulada. O FM, muy bien, exactamente. Es otra técnica donde en vez de modular la amplitud de la señal portadora, lo que se modula es la frecuencia de la señal portadora. Tengo el dibujito acá para que lo vean también. Acá tengo el dibujito, esperen que lo vamos a acomodar porque no se ve bien. Ese es otro, este lo vamos a ver después. Este lo vamos a ver después. El que me interesa ahora que vean es este.
Lo vamos a achicar un poquito. Ahí está. Todavía no se ve bien, ¿no? Ahí se ve mejor. Fíjense la diferencia ahora. También está exagerado el dibujo, ¿sí? Tengan en cuenta que está exagerado, ¿no? Pero si observan, tenemos la portadora que está en una frecuencia mucho más alta que la señal de base, ¿sí? Acá le llama moduladora, ¿sí? La señal de base es lo mismo, ¿sí? En vez de modificar la amplitud de la portadora, lo que modificamos es la frecuencia de la portadora. Fíjense ustedes que acá cuando la señal base sube, la frecuencia de la portadora baja un poquito. Cuando la señal base baja, la frecuencia de la portadora sube un poquito. ¿Ah? O sea, si bien el centro de la señal sigue siendo una frecuencia dada, ¿sí? La frecuencia de la señal base hace que se corra un poquito hacia un lado y hacia el otro la frecuencia de la portadora. Es muy poquito lo que se corre, ¿sí? Imagínense ustedes que si estuviéramos modulando, como se modula la estación de FM, 80 MHz, ¿sí? 80 MHz, ¿sí? Es normal que el canal, por ejemplo, tenga 2 MHz, ¿sí? No sé si 1 o 2 MHz de ancho. 300, no me voy a acordar. Pero pónganle 300 kHz de ancho el canal. Eso quiere decir que desde los 88 MHz yo me puedo correr 300 para un lado, 300 para el otro. O sea, la frecuencia se puede llegar a mover todo eso. ¿Está? ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta técnica? Esta técnica es muchísimo más resistente a los ruidos, porque si cayera un rayo y apareciera una señal en la frecuencia de la portadora, ¿sí? Como la suma de amplitud no afecta en nada acá, ¿está bien? No se escucha eso en el receptor. ¿Está bien? O sea, lo único que se llega a escuchar en el receptor es una variación inteligente de la frecuencia. Eso también se filtra electrónicamente. Es muy fácil convertir frecuencia en tensión. ¿Sí? Lo deben haber estudiado en electricidad. O deberían haberlo estudiado. ¿Sí? Con circuitos LC o con circuitos RC es fácil convertir frecuencia en tensión. Con lo cual es fácil convertir electrónicamente esto en la recepción. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. ¿Estudiaron circuitos LC, circuitos RC, todo eso? No, profe, ninguno hizo física 2. Ah, ¿no? ¿No cursaron? Bueno, cuando cursen van a ver que es relativamente fácil, ¿sí? Electrónicamente hablando, convertir una cosa a la otra. ¿Sí? Muy bien. Otra técnica que existe, más rara, pero se usa mucho más en digital, ¿sí? En transmisión de señales digitales. ¿Sí? Esta es fase modulada, o PM. ¿Sí? Phase modulation en inglés. La phase modulation es esta otra que estaba acá. Vamos a acomodar esto. Fíjense que este dibujo está al revés, ¿sí? La señal portadora está abajo, ¿sí? Y la señal base está arriba, y es una transmisión digital.
A ver si se dan cuenta qué es lo que está haciendo el modulador en la señal que está arriba de todo, ¿sí? O sea, está la portadora. A la portadora le aplicamos la señal base y queda esto, ¿sí? Fíjense el efecto. ¿Ah? Fíjense cuando pasa de 1 a 0 o cuando pasa de 0 a 1. ¿Qué es lo que está pasando? A ver quién se da cuenta. Es como que no, cuando hay impulso sube y baja, y cuando no lo hay queda abajo, ¿puede ser? Sí. Como que rebota la señal. Claro, como que rebota. ¿Saben lo que está pasando en realidad? Se está dando vuelta, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo, imagínense ustedes que en este dibujo las que están en 0 las doy vuelta. O sea, las montañitas que van para abajo las pongo para arriba y las que van para arriba las pongo para abajo. Si yo hago eso, me queda la señal portadora otra vez. ¿Ah? Entonces, lo que está haciendo el circuito es esto. Está mandando la señal al derecho, vamos a decir, cuando hay un 1, ¿sí? Y cuando hay un 0, invierte la polaridad de la señal y la manda al revés. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que esto permite transmitir la señal sin cambiar la frecuencia y sin cambiar la amplitud. Simplemente dando vuelta a la polaridad, quiere decir eso, que el 1 va en fase 0 y el 0 va a 180 grados. O sea, va desfasado 180 grados respecto del 1. ¿Sí? Bueno, el receptor puede detectar eso y en función de eso reconstruir la señal original. ¿Tá? Este es un ejemplo de una señal digital. La señal digital no es senoidal, sino que tiende a ser cuadrada. ¿Sí? El bit que está en 1 se transmite como una presencia de electricidad y el 0 como una ausencia de la misma. ¿Tá? ¿Quedó claro, no es cierto? Sí, profe. Bien, muy bien. Y después existen técnicas, ¿sí? Que son variaciones de estas técnicas originales o incluso combinaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hay una variación de la modulación en amplitud, se las voy a marcar porque se usa, porque hay técnicas modernas que la utilizan, entonces en los libros las van a leer. ¿Sí? Modulación de doble banda lateral. Es una modulación de amplitud, donde la frecuencia de la portadora en sí se elimina. ¿Sí? ¿Bien? O sea, lo que se hace es se elimina, ¿tá? La señal de la portadora, ¿está bien? Y solamente se dejan los rebotes de los costados. ¿Sí? Y lo que se descubrió es que, obviamente, en una radio, si ustedes transmiten la portadora solamente, lo que se escucha es silencio. ¿Está bien? O sea, si ustedes transmiten solamente la portadora, lo que se escucha es silencio. La información no está en la frecuencia de la portadora, sino que está en las de los costados, ¿sí? En las frecuencias que están en los costados. Entonces, al haber descubierto eso, lo que hacen es simplemente eliminan, ¿sí? Creo que es modulación de cualquiera de las dos modulaciones. ¿Sí? Es una técnica, vamos a decir que es general, porque en realidad es general. Puede modularse en amplitud o en frecuencia, pero lo que tiene de interesante es eso. Nos ahorramos un montón de energía al no transmitir la portadora directamente. O sea, la portadora no se transmite. Se transmite el ruido de los costados, pero la portadora no. ¿Tá? Porque en definitiva la información está viajando, ¿sí? en las variaciones de los costados y no en la portadora en sí. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, digamos, cuando se pasa por la portadora es como el 0, vamos a decir. ¿Tá? Entonces, como no se va a aprovechar, no se transmite. Se usa la modulación en doble banda lateral, sobre todo en esta época donde se ha vuelto muy importante el tema de la conservación de energía. ¿Sí? Imagínense ustedes un teléfono que tiene que conservar la energía. ¿Sí? Para poder conservar la energía necesita, digamos, todo lo que se pueda ahorrar, se ahorra. Y como se descubrió que no hay
mucho consumo digamos, como que no hay información útil, se está transmitiendo esa señal sin información útil, directamente se dice, bueno, no. ¿Tá? ¿Sí? Y después existe una técnica, vamos a ponerla también acá, se llama modulación en cuadratura, que es una combinación de modulación en amplitud y en fase, que permite transmitir dos señales por la misma frecuencia, ¿tá? Y que es aprovechada para duplicar el ancho de banda de transmisión. ¿Tá? Se usa mucho en Wi-Fi esto. En Wi-Fi, creo, y en algunas de las señales de celulares se utiliza la modulación en cuadratura. ¿Sí? QAM es. QAM. Se transmiten dos señales moduladas en amplitud, una a 90 grados desfasada respecto de la otra. ¿Tá? Los receptores pueden separar las dos señales y de esa manera transmitimos dos canales por la misma frecuencia. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me entienden? ¿Puede ser de nuevo esta última, profe? Sí, imagínense que yo transmito una portadora, ¿sí? Con una modulación, o sea, con una señal base, ¿sí? Que se transmite, ¿está bien? Y después transmito otra desfasada a 90 grados, ¿sí? O sea, empiezo el 0, donde la otra está en el punto más alto, ¿está bien? Y cuando la otra está en el punto más alto, yo estoy en 0. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, esas dos portadoras se interfieren mínimamente. ¿Por qué? Porque cuando una está, la otra no está. ¿Sí? Entonces, si a eso se le suma la técnica esta de la doble banda lateral, o sea, se elimina la portadora en sí, no se interfieren entre sí y pueden transmitirse los dos canales separados 90 grados uno de otro en el tiempo. ¿Está bien? Y se pueden recibir los dos canales por separado. Es una técnica muy interesante. Lo que tienen que acordarse ustedes es que permite duplicar el ancho de banda. O sea, yo puedo llegar a transmitir dos canales por la misma frecuencia aprovechando esta lógica. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora quedó más claro, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Bien. Muy bien. Vamos a volver un segundo sobre los conductores. Creo que ya habíamos hablado de los tipos de conductores, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de las señales radiales también. En las señales radiales tenemos todo un tema que no hay en los conductores, y eso es el hecho de que es público. ¿Ah? Entonces tenemos que repartir y de alguna manera consensuar el uso de estos canales. ¿Ah? Hay una cuestión que tiene que ver con la historia, ¿sí? Sobre cómo están ordenados los canales. ¿Sí? Originalmente, toda la infraestructura para la radiodifusión se armó en amplitud modulada. Esto es en Estados Unidos en el siglo pasado. ¿Sí? Cuando se comenzó a desarrollar la frecuencia modulada, todas las grandes compañías ya habían invertido un montón de dinero en la amplitud modulada. ¿Sí? Entonces, es como que no les gustaba mucho la idea de tener que cambiar porque iban a perder toda la inversión que habían hecho. Eso hizo que hubiera muchísima resistencia a la frecuencia modulada. O sea, cuando arrancó, la frecuencia modulada era muy resistida. Razón por la cual, incluso hasta el día de hoy, ¿sí? las frecuencias que son mejores para hacer transmisiones de larga distancia están designadas para ser utilizadas en canales de amplitud modulada. ¿Sí?
Las señales que están alrededor del megahertz, ¿sí? Se llama onda media, ¿sí? Alrededor del megahertz. Onda media se llama digamos, el rango ese. Es el que se utiliza para las transmisiones de amplitud modulada. Tiene una característica muy interesante y es que son señales que rebotan en la atmósfera y vuelven a bajar a la Tierra. ¿Ah? Lo mismo pasa con la onda larga, ¿sí? La onda que está abajo, ¿sí? Y con algunas de las ondas cortas, que son las que están inmediatamente arriba. ¿Tá? O sea, la banda de las pocas decenas de megahertz tienen el mismo efecto, ¿sí? O sea, rebotan en la ionosfera, ¿sí? Y vuelven a bajar a la Tierra. Por eso son las frecuencias que utilizan los radioaficionados. ¿Ah? Esas frecuencias, esas estaciones de AM pueden tener miles de kilómetros de alcance. ¿Sí? O sea, yo puedo transmitir desde una ciudad y recibir a miles de kilómetros de alcance. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la señal viaja, se va hacia arriba, rebota en el cielo y vuelve a bajar a la Tierra, con lo cual se vuelve a recibir. ¿Ah? Por eso es que llega muy, muy lejos. Incluso un radioaficionado, ¿tá? Buscando las condiciones adecuadas de clima y todo, puede transmitir hasta Japón desde acá, ¿sí? Si elige correctamente el ángulo, la frecuencia y elige una noche clara, ¿sí? Puede llegar a transmitir hasta el otro lado, ¿sí? La ionosfera es muy afectada por la luz del sol, por eso es que de noche tiene muchísimo más alcance que de día. ¿Tá? Entonces, eligiendo correctamente la hora del día, eligiendo correctamente la frecuencia, el ángulo y todo, puede llegar a hacer una transmisión y hablar con alguien que está del otro lado del mundo. ¿Ah? Porque la señal va y vuelve, rebota en la atmósfera y vuelve a bajar a la Tierra. ¿Ah? Los canales de AM, ¿sí? De onda media, son canales angostos, son canales de 9 kHz. ¿Sí? 9 kHz, ahí me acordé. 9 es el de AM y 30 es el de FM. Ahí me acabo de acordar. ¿Tá? El de FM es 30 kHz y el de AM 9. Lo voy a anotar porque así no me vuelvo a olvidar. ¿Tá? Un canal de 9 kHz quiere decir que si yo transmito, por ejemplo, en 710, ¿sí? ¿Está bien? El siguiente canal tiene que estar en 720 como mínimo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cada canal tiene 9 kHz, o sea que se utilizan 4 kHz para cada lado del canal. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces necesito un pequeño espacio como para que no se interfieran. De ahí que son 4,5, ¿da? Que se usan y medio que hay de espacio, ¿sí? Entre uno y otro. Entonces, si hay un canal en 700, ese canal está consumiendo desde los 696,5 hasta los 704,5. Ahí tienen sus 9 kHz. ¿Sí? El siguiente canal arranca en 710 kHz. ¿Sí? Entonces, toma desde 706,5 hasta 714,5. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces, ¿por qué se necesita eso? Porque el canal transmite una frecuencia de hasta 4 kHz, lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces, necesito el doble para poder llevar, digamos, una señal clara, ¿está bien? Con esa frecuencia necesito el doble, ¿está bien? Los canales de FM creo que tienen 30 kHz, o sea que son 15 kHz para cada lado, ¿ah? Ustedes se dieron cuenta que FM se escucha mucho mejor. La voz del locutor se escucha mucho más clara en FM que en AM. ¿Sí? En AM se escucha más parecido a un teléfono y en FM se escucha mucho más profundo. Lo mismo pasa con la música, se escucha mucho mejor. Eso es porque no utilizan 4 kHz, sino que utilizan 15 kHz para transmitir. Entonces, la ventaja más importante del FM no es por el FM en sí, sino por las frecuencias que utilizan. Son mayores. Y eso también vino de la mano del hecho de que se utilicen frecuencias mucho más altas. Ahora estamos hablando de 88 MHz, por ejemplo. ¿Sí? Una estación radial transmite en 88 MHz. ¿Sí? Yo necesito 30 kHz para cada lado.
como mínimo para poder transmitir. Entonces, si transmito en 88.100 kHz, o sea, 88 MHz, 88,1 MHz, ¿sí? Yo voy a consumir 0.3 para un lado y 0.3 para el otro. ¿Tá? Por eso, como mínimo, tengo que saltar de 100 kHz en 100 kHz, que es como se salta en FM. ¿Tá? Acá en Argentina incluso se salta de a 200, no se salta de a 100. Pero bueno, la norma dice de a 100. ¿Sí? Acá en Argentina están asignados en las pares. ¿Sí? No, en las impares, ¿no? Sí, en las impares están asignados. 99.9, ¿sí? 100.1, 100.3, 100.5 MHz. Pero tenemos la ventaja de que tenemos más frecuencias, con lo cual se escucha mejor, digamos. El ancho de banda del canal es mayor. Y de acá quiero que les quede algo que es muy importante porque también aplica a lo digital. ¿Sí? Si yo quiero transmitir 10 megabits, necesito un canal de 10 megabits, o sea, necesito una separación de portadoras de como mínimo 10 megahertz. ¿Sí? 20 sería porque hay 10 para cada lado. ¿Está bien? Creo que las técnicas modernas eliminan una mitad, pero bueno, no sé bien, ya no conozco tanto. Creo que pueden eliminar una mitad, no estoy seguro. ¿Está? La cuestión es que esto es muy importante a la hora de determinar cómo vamos a separar los canales, ¿sí? Uno del otro, porque necesitamos ese espacio para que no se interfieran entre sí los canales. Bueno, la señal de FM, ¿sí? Está en una zona del espectro que se llama de muy alta frecuencia, Very High Frequency o VHF. ¿Sí? El VHF y de ahí para arriba, todas las frecuencias que están de ahí para arriba, el VHF para arriba, está el ultra alta frecuencia, el UHF, y después empieza la zona de las microondas, el espectro de las microondas, que es alrededor del gigahertz, ¿sí? 2 gigahertz, 5 gigahertz, toda esa zona ya es microondas. Tienen esta característica de que viajan en línea recta y atraviesan la ionosfera y se van al espacio. O sea, no rebotan como las otras, como la onda larga, la onda media. ¿Sí? Entonces, estas señales se van inexorablemente al espacio, con lo cual la curvatura de la Tierra hace que haya un límite al alcance que podemos tener con este tipo de señales. Una estación de FM no puede tener más de 80, 100 kilómetros de alcance. No puede, simplemente porque la curvatura misma de la Tierra hace que la señal se vaya para arriba. Ahí se pierda, como viajan en línea recta las señales. La misma sombra de la Tierra no deja que se pueda recibir a más de 100 kilómetros, más o menos 100 kilómetros. ¿Sí? No importa la potencia con la que se transmita, no se llega. ¿Sí? No es lo mismo que la AM, que como transmiten en onda media, pueden aprovechar este fenómeno del rebote. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Se entiende bien, ¿no? Lo que explico, porque es más difícil como no tengo pizarrón para hacerles dibujitos. Otras veces yo hago dibujitos y lo muestro con dibujitos. Pero si ustedes se lo imaginan, no hace falta mucho dibujito. ¿Sí? Bien, perfecto. Las redes digitales modernas trabajan todas en la zona de las microondas. ¿Sí? O sea, todas las transmisiones modernas son en microondas. ¿Sí? Microondas que están en el gigahertz, en los 2 gigahertz. ¿Sí? Por ejemplo, los celulares trabajan alrededor del gigahertz, ¿sí? De portadora. De 1 gigahertz, o sea, 1000 megahertz. ¿Sí? El Wi-Fi, ¿sí? La primera versión del Wi-Fi trabajaba en la banda de los 2.4 gigahertz. ¿Sí? De ahí que es 2.4. Se le suele decir también. Y después el más nuevo, hay una versión más nueva que trabaja igual que el WiMAX en la frecuencia de los 5 GHz, ¿sí? Que es mucho más alto. Lo que ofrece el Wi-Fi de 5 GHz es más ancho de banda. Obviamente necesitamos canales más anchos, ¿sí? Canales más anchos. El canal del Wi-Fi común creo que tiene 40 MHz como máximo, ¿sí? Lo cual nos da 40 megabits. Mientras que un canal de
5, de Wi-Fi 5, creo que llegan hasta los 800, ¿sí? O sea que nos da hasta 800 megabits, ¿sí? Mucho más. El alcance no es tan bueno. La señal de 2.4 es más penetrante que la señal de 5. ¿Ah? Por eso es que tiene mejor alcance. Si alguno tiene en la casa un access point Wi-Fi que transmite las dos frecuencias, transmite en 2.4 y también transmite en 5, van a ver que el de 2.4 llega más lejos que el de 5. ¿Ah? Y mientras no tengan una internet de más de 300 megabits, no se van a dar cuenta. El día que tengan, creo que el máximo que da a toda furia el Wi-Fi de 2.4, aprovechando varios canales, es 300 megabits. Con lo cual, el día que tengan un internet de más de 300 megabits, me avisan, porque estaría buenísimo. Ese día se va a notar la diferencia porque les va a hacer cuello de botella el Wi-Fi. ¿Se entiende, no es cierto? Chicos, sí, ¿me siguen? ¿Sí? Bien. Bueno, en una transmisión, en las transmisiones modernas, las transmisiones por microondas modernas, no se transmite a cualquier potencia, sino que todo lo contrario, se busca regular con mucho cuidado la potencia que se transmite para determinar claramente cuál es el alcance que vamos a tener. ¿Ah? Entonces, todos los aparatos que transmiten, que hacen transmisión radial modernos, están muy regulada la potencia. La potencia que se transmite son unos pocos miliwatts, ¿sí? No se transmite potencias altísimas como se transmitía antes en la radio analógica. Porque el objetivo no es tener un alcance grande, sino un alcance acotado, justamente, porque si no, sería imposible de utilizar. O sea, si el Wi-Fi tuviera un alcance muy grande, interferiríamos todos con todos y no se podría utilizar la tecnología. Por eso es que está acotado fuertemente el alcance. Se sabe que un Wi-Fi puede tener 100, 200 metros de alcance e incluso lo podemos programar para que transmita con menos potencia para que no interfiera con otros más allá. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. De las varias tecnologías que hay para utilizar las microondas, tenemos las omnidireccionales, ¿sí? Como estas que les digo, que se utilizan para generar lo que se llaman células, ¿sí? El access point, por ejemplo, y todas las estaciones que están en el alcance de ese access point conforman una célula. Para la telefonía móvil se utilizan las redes celulares, de ahí viene el nombre de los teléfonos. Acá en Argentina le llamamos teléfonos celulares porque se conectan a redes celulares, pero bueno, no todo teléfono móvil es celular, ¿sí? La gran mayoría sí. Una red celular es una red donde tenemos un montón de células cuyo centro de transmisión transmite con una potencia muy bien regulada, ¿está bien? Para que no se pase de un determinado alcance, ¿sí? Y lo que se hace es instalar a una distancia calculada para que no se interfiera la célula vecina, que normalmente trabaja en una frecuencia ligeramente diferente para que incluso no se choquen, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van caminando por la calle con su teléfono móvil, ¿sí? Van cruzando células y el teléfono automáticamente va detectando que se están alejando de una célula y que se están acercando a otra, entonces se asocia a la nueva célula y mediante un protocolo, ¿sí? El emisor los puede seguir a ustedes. A pesar de que se van cambiando de antena, el emisor los puede seguir y prácticamente ustedes no notan el cambio, ¿sí? Incluso pueden ir por la ruta y van cambiando de célula cada 2 minutos y el teléfono, ustedes no lo notan. Pueden ir hablando por teléfono y no notan que van cambiando de célula. ¿Sí? Es muy interesante eso. O sea, la transmisión en microondas omnidireccional tiene eso, que, digamos, tiene que estar muy bien regulado el alcance y que para cubrir más territorio se arman redes celulares, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Digamos, una variante de esto es el enlace satelital. El enlace satelital es un enlace punto a punto, transmite con una antena parabólica
que tiene la característica de transmitir en una sola dirección, ¿sí? O sea, la antena parabólica transmite en una sola dirección, con lo cual, digamos, podemos transmitir solamente a un lugar donde nos vean, donde podamos poner otra antena, donde podamos recibir lo que se emite desde esta antena, ¿está bien? ¿Sí? O sea, se ponen 2 antenas parabólicas visibles una con la otra, ¿sí? Y una transmite y la otra recibe, pero tienen que estar visibles, ¿sí? En el caso de los enlaces satelitales, lo que se hace es un enlace punto a punto entre una estación en la Tierra y un satélite que está geoestacionario, que está, digamos, en una posición en el espacio que, relativo a nosotros, está quieto. Está girando alrededor de la Tierra hacia el este, ¿está bien? A la misma velocidad que la Tierra, dando una vuelta por día. Entonces, nosotros desde la Tierra lo vemos como que está quieto. Y lo que tenemos que hacer es apuntarle la antena parabólica al satélite para que otra antena parabólica que está en el satélite reciba nuestra señal y la retransmita a la Tierra, para que la capte otra estación terrena en otro lado. Ese es el principio de funcionamiento del enlace satelital y también es un enlace de microondas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Se ha alargado a llover acá, no sé si se escucha la lluvia sobre el techo. No, sí, acá también. Sí, con ganas. Sí. Bueno. ¿Bien hasta acá entonces? Sí. Los enlaces de microondas también se pueden hacer por la Tierra. Simplemente poniendo una estación con una antena y otra estación con una antena, unos cuantos kilómetros más adelante, siempre que se vean, ¿sí? Y es una de las técnicas que se usan para llevar información de una ciudad a la otra. Un enlace de microondas que cada tanto tiene una estación repetidora, ¿sí? Porque si no se perdería la visibilidad. También se puede utilizar. Sí. Disculpe que le interrumpa, una consulta, justo que se largó a llover. ¿La lluvia y el viento no generan ninguna, interrupción? No es la lluvia, no es el viento. Lo que sí puede causar interrupciones es la carga eléctrica. La tormenta eléctrica, ¿sí? Ioniza el aire y los iones pueden parar la señal en algún momento. Por ejemplo, es muy común si tienen televisión satelital que cuando hay una tormenta eléctrica se les corte la señal o empieza a fallar. ¿Sí? Los iones son los que hacen eso. Ok, gracias. Por efecto indirecto, el viento puede causar un problema. Por ejemplo, el viento puede mover la antena. Entonces, si la antena no está bien fija al poste, cuando llueve, cuando hay viento sobre todo, ¿sí? La antena se empieza a mover y vos empezás a tener fallas en la recepción. Bien, esa es otra posibilidad, pero eso es indirecto. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe, gracias. Bien, muy bien. Otra cosa que no les mencioné, porque no lo escribí acá, porque es algo muy, muy antiguo, pero existe. Lo vamos a anotar porque existe. Son los conductores neumáticos. Son una cosa casi de ciencia ficción, pero existen, ¿sí? Miren que se me despelotó la pizarra acá. Un conductor neumático, ¿sí? Es un caño por el cual viaja aire a alta presión, en el cual se pueden poner cosas para que viajen, ¿sí? Es un mecanismo sencillo para transmitir también información mediante, es mecánico, ¿sí? Es muy antiguo y se ha usado, ¿sí? Es una manera de repartir cartas, por ejemplo. Una carta dentro de un tubo, ¿sí? Que viaja por adentro de un caño neumático, puede ir de un lugar a otro. También a veces se utiliza para transportar dinero, ¿sí? El mismo mecanismo. Los bancos y las entidades recaudadoras muchas veces tienen un sistema de caños neumáticos que permite enviar el dinero directamente,
¿sí? Por el caño de alta presión. Es una forma rápida de ponerlo a recaudo al dinero. ¿Lo han visto alguna vez eso? ¿Alguno alguna vez lo vio? Lo único que me hace traer a la memoria eso, no sé si me estoy equivocando, pero en Los Simpson, dentro de la empresa, Sí. por unos conductos y largaban información para todas partes de la empresa. Sí, un sistema de transmisión de memorándums o cosas de esas, sí, puede ser. Sí. Eso es lo que me trajo a la memoria cuando empezaste a mencionar lo del Sí. conducto con el viento. Sí, puede ser, sí, tranquilamente, es una técnica que se utiliza, así que es caro, sí, es antiguo, hoy es mucho más eficiente hacerlo con una computadora, ¿no? Obviamente. ¿No? Bueno, muy bien, creo que lo importante lo cubrimos, así que vamos a hablar un poquito de otra cosa que es muy importante, que es cómo se efectiviza la comunicación en la red de redes. ¿Sí? Y acá hay un tema muy importante, que es la conmutación. ¿Sí? Conmutación. Hay de dos tipos. Circuitos, circuit switching, y conmutación de paquetes o packet switching. Son dos tecnologías diferentes. ¿Sí? Circuit switching es más antigua, packet switching es más moderna. El concepto es muy simple. Si yo tengo muchos emisores y muchos receptores que están todos unidos por el mismo medio físico, o incluso tengo que implementar una comunicación entre distintas redes que no están conectadas por el mismo medio físico, o sea que tengo que usar puertas de enlace para unirlas a las redes, como ya lo habíamos hablado. ¿Sí? Se nos presenta el problema de cómo optimizamos esa comunicación. Si yo quisiera tirar un cable para unirlos a todos con todos, la cantidad de cables sería infernalmente grande. Fíjense ustedes que es una cuenta sencilla, es un factorial que tienen que calcular. Si yo quiero unir dos terminales, ¿cómo sería? 7, sería, claro, 1 factorial. Con 10 serían 9 factorial. Calculen ustedes cuánto es unir todos con todos. Rápidamente, si yo tengo 20 estaciones, la cantidad de cables que tengo que tirar es infernal. De ahí es de donde viene este concepto de topología que ya estudiamos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la distribución topológica que evita que tengamos que tirar tantos cables? Ahí es donde surge, por ejemplo, una estrella, donde surge un bus, ¿sí? Que nos permite a nosotros, de alguna manera, organizar las comunicaciones y hacer óptimo que muchos se puedan comunicar utilizando el circuito, pero no llegando al punto de todos con todos, ¿sí? Porque tampoco es cierto que se necesite en todo momento del tiempo que todos estén conectados con todos. De hecho, jamás va a ocurrir que todos estén conectados con todos al mismo tiempo. Es posible que A se conecte con B y que C se conecte con D, pero en ese momento es muy poco probable que al mismo tiempo B se conecte con C. ¿Se entiende, no es cierto lo que digo? Sí. Es fácil deducir de esto que no se necesita que todos estén conectados con todos al mismo tiempo y que con mucho menos ya nos alcanza. Entonces ahí es donde aparece el concepto. La red de telefonía clásica, ¿sí? La red de telefonía analógica clásica, utilizaba la técnica de conmutación de circuitos. ¿Sí? La técnica de conmutación de circuitos
tiene mucha inteligencia en la red, ¿sí? Poca inteligencia en las puntas, ¿sí? O sea, los teléfonos no eran muy inteligentes a la hora de conmutar, ¿sí? O sea, el teléfono lo único que tenía era la posibilidad de decir a dónde querías llamar, ¿está bien? Muy al principio de la telefonía, ni siquiera lo hacía una máquina, lo hacía un ser humano ese trabajo. O sea, la central telefónica, digamos, la red telefónica tiene una topología de estrella. Todos los teléfonos están conectados mediante un cable con la central, ¿está bien? Y en la central había una operadora humana, que era la que hacía la conmutación. O sea, tenía una mesa grande con un montón de tomas, ¿sí? Donde decían cada toma de qué teléfono era, y cuando alguien llamaba a la operadora se conectaba a través de esa toma, hablaba con el que la llamó le decía con quién quería hablar, entonces ella iba al toma del teléfono donde estaba el receptor, lo llamaba, se comunicaba, le decía, tengo una llamada para usted, ¿la toma? Sí, la tomo. Entonces después con un cable unía las dos tomas, unía la toma del teléfono que venía con la toma del teléfono que recibía. Y a partir de ese momento quedaban conectados y podían hablar. Esa conexión, esa conmutación duraba mientras la llamada duraba. Cuando uno de los dos terminaba la llamada, la operadora se le prendía una lucecita y la operadora desarmaba esa conexión, ¿sí? Para que cada uno de los dos teléfonos pudiera ser utilizado para hacer otra llamada a cualquier otro lugar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Si yo tenía que hacer una llamada a otra central que estaba en otro lugar, era bastante más complicado porque la operadora de esta central se tenía que poner de acuerdo con la operadora de la otra central. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ustedes son chicos, pero cuando yo era chico, si yo quería hacer una llamada internacional, ¿sí? Las llamadas internacionales todavía no estaban gobernadas todavía no estaban controladas por máquinas. Y las centrales internacionales, digamos, estaban operadas por operadores humanos. Entonces, si yo quería hacer una llamada a un teléfono en Inglaterra, por ejemplo, ¿sí? Yo tenía que pedir la llamada y la llamada la tenían que tramitar, era un trámite que había que hacer, ¿sí? Para que las operadoras de las centrales de allá se pusieran de acuerdo con las operadoras de las centrales de acá para establecer la comunicación. Podía tomar horas. Si yo quería llamar a alguien en Inglaterra o en Estados Unidos, y llamaba, pedía la llamada y la operadora se comunicaba conmigo a las 3, 4 horas para avisarme que tenía la llamada. ¿Sí? Así funcionaba en aquel entonces. No había máquinas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. La conmutación de circuitos después se automatizó. O sea, la operadora humana fue reemplazada por una serie de máquinas que lo que hacían era automáticamente, ¿sí?, elegir un camino primero y después buscar un paso libre. ¿Sí? O sea, la central adentro tiene una serie de canales. Por ejemplo, es muy común que si tiene 10.000 teléfonos tenga 100 canales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta 100 comunicaciones se pueden establecer al mismo tiempo. ¿Tá? Pero la central tiene 10.000 teléfonos, pero no aguanta más de 100 comunicaciones en paralelo. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Eso está calculado por simultaneidad, o sea, se sabe que no se necesita mucho más que eso en la práctica. Es muy raro que se dé el caso que haya más de 100 comunicaciones a la vez en la misma central. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, la máquina selectora de circuito funcionaba con 2 pasos. ¿Sí? Ustedes levantaban el teléfono en su casa, ¿sí?, y la máquina conmutadora que estaba asociada al teléfono de ustedes tenía que buscar un canal libre. ¿Está bien? Por eso que ustedes levantaban el teléfono y tenían que esperar a escuchar el tono. Cuando escuchaban el tono quería decir que
la máquina había encontrado un canal libre para ustedes. ¿Sí? Después tenían que marcar el primer número del teléfono al que querían llamar, el primer número. ¿Sí? Eso hacía que la primer selectora del canal donde ustedes, que el canal que la selectora de ustedes les eligió, eligiera un camino, ¿sí? Un camino. Y se producía mediante saltos, por eso los teléfonos antiguos marcaban con pulsos, ¿sí? Por ejemplo, si yo marcaba 1 era un pulso, era un salto. Si yo marcaba 4 eran 4 saltos. Si yo marcaba 0 eran 10 saltos. ¿Tá? Para elegir el camino, la ruta, vamos a decir, al teléfono de destino. Entonces, una central de 10.000 teléfonos tenía 4 números, ¿sí? Para llegar hasta el teléfono final. El proceso se repetía 4 veces. ¿Tá? Entonces, yo marco el número, ¿sí? El primer selector elige en función del número que yo marqué y busca un canal libre en donde se escuchaba el clic. No se escuchaba tono, pero se escuchaba el clic. Había que esperar el clic, ¿sí? Del aparato cuando elegía, ¿sí? El canal libre, ¿tá? Para marcar el siguiente número. Pues si ustedes marcaban demasiado rápido, no llegaba a ningún lado la comunicación. Se marcaba, se esperaba el clic. Si en algún momento no se encontraba un canal libre, entonces se iba al ocupado. O sea, en cualquier momento que estuvieran marcando ustedes, les podía dar el ocupado para decir, no hay canal libre, no pueden seguir. ¿Ah? Lo mismo ocurría si cuando llegaban a marcar los 4 números, el teléfono del destinatario estaba ocupado también. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Intervenían varias máquinas en el camino para establecer la comunicación. Y el circuito quedaba establecido físicamente, o sea, las máquinas quedaban todas conectadas mientras la comunicación durara. Cuando ustedes cortaban la comunicación, ¿sí? Cuando cualquiera de los dos lados se corta la comunicación, las máquinas bajaban a descanso, bajaban a reposo. O sea, se bajaban a 0 y esperaban a que hubiera otra intervención. ¿Sí? En las películas de espías, todavía hasta el día de hoy, ¿sí? Rastrear una llamada telefónica toma mucho tiempo. ¿Tá? ¿Por qué tomaba mucho tiempo? Porque en aquella época, si uno quería rastrear una llamada telefónica, tenía que comunicarse con la central telefónica y decirle a los operadores que bloqueen el circuito. ¿Tá? Bloquear el circuito significa que cuando la comunicación se termine, las máquinas no vuelvan a reposo, sino queden todas conectadas para después poderlas seguir. Tenía que ir un ser humano a seguir las máquinas, a ver cómo estaban conectadas, para ver a quién llamaron y de dónde venía la llamada. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Hoy en día la cosa no es tan complicada. Todavía le siguen poniendo ese tema de que tarda mucho en rastrearse, nada más que para hacer más interesante la serie. Pero en realidad en la práctica hoy rastrear una llamada no toma tiempo. ¿Sí? Hoy se puede seguir. Y si son irrastreables, son realmente irrastreables. Si pasan por la red Tor o algo de eso, olvídense, no se pueden rastrear. ¿Sí? Bien, muy bien. Cuando se comenzaron a hacer las primeras redes digitales, copiaron o imitaron esta conmutación de circuitos, ¿sí? O sea que todavía hay redes digitales que conmutan circuitos, ¿sí? Pero después se pasó a lo que se llama conmutación de paquetes, ¿sí? En vez de conmutar circuitos, ¿sí? Se conmutan paquetes. Eso quiere decir que la red ya no tiene estado interno. ¿Ah? ¿Está bien? Y si bien algunas tecnologías de redes digitales todavía tienen estado interno, o sea, la inteligencia está en la red y el aparato en la punta no hace mucho, ¿sí? La migración fue hacia la conmutación de paquetes y hacia la inteligencia en los extremos. ¿Tá? Y la red, un mínimo indispensable. ¿Tá? O sea, lo que pasa en la conmutación de paquetes es que la red no tiene estado. ¿Sí? No hay estado, no hay registro de estado. La red no conoce, ¿sí? La forma de las conexiones que están establecidas. No es como en la red de teléfonos, donde había un circuito físico hecho desde el teléfono que emite hasta el teléfono que recibe.
En estas redes no hay estado, ¿sí? Y lo que se hace es, se divide la información en paquetes de tamaño conocido, con un mínimo y un máximo, ¿tá? Y esa información se transmite por la red y en función del destino del paquete, cada nodo de la red lo va redirigiendo al paquete, al siguiente nodo hasta llegar al destino. Pero no hay una noción de circuito establecido para una comunicación, ¿tá? O sea, el solo hecho de yo saber a dónde va el paquete, ¿tá? O sea, a la red, con el solo hecho de saber a dónde va el paquete, le alcanza para encaminarlo, digamos, ¿tá? Y una comunicación, en todo caso, ¿sí? Si se establece porque los extremos saben que están comunicados entre sí. ¿Está bien? Y después la comunicación dentro de la red es simplemente la emisión de paquetes de datos. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Entonces, este principio fue el que yo les expliqué cuando hablamos del nivel de red del modelo OSI. ¿Sí? ¿Cómo comunicamos entre distintas redes? Bueno, comunicamos entre distintas redes dividiendo la información en paquetes y a cada paquete le ponemos información sobre a dónde va, ¿sí? Y cada nodo de la red tiene que saber cómo encaminar un paquete en función de su destino. Ese es el objetivo de un protocolo de red, ¿tá? El protocolo de red hace ese trabajo justamente, ¿tá? No necesariamente tiene que aprenderse los caminos, no necesariamente tiene que buscar los caminos, eso no. ¿Tá? Eso es una noción que puede venir de otro lado, ¿tá? Pero considerando que la red ya está configurada, digamos que todos los nodos saben cómo encaminar, entonces ya la red tiene que funcionar y tiene que ser de manera eficiente el viaje de una punta a la otra, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de conceptos que vamos a utilizar en una red de packet switching, algo que ustedes después van a hacer en la práctica. Lo primero que vamos a ver es diagrama de tiempos. Esto es muy importante que lo entiendan porque lo vamos a usar. Yo ahora les voy a dibujar uno acá. ¿Sí? El diagrama de tiempo se dibuja con unas líneas verticales. Cada línea vertical representa algún actor, ¿sí? Algún nodo de la red, por ejemplo. ¿Está bien? Pueden haber dos como mínimo, pueden haber más, ¿sí? Ya les voy a hacer dos. ¿Ah? Y la información en el eje, digamos, así verticalmente, lo que ocurre es que avanza el tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar del tiempo 0, del tiempo 1, del tiempo 2, del tiempo 3 y así sucesivamente. ¿Ah? El avance del tiempo es de arriba hacia abajo. ¿Ah? Y la transmisión de información se dibuja como una flecha que indica el sentido de la comunicación, el momento en que la comunicación sale y el momento en que la comunicación llega. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, vamos a hacer una cuenta sencilla. Imagínense que el tiempo para transmitir, ¿sí? 100 bytes, ¿sí? Es una unidad de estas, ¿sí? Es una unidad de estas. Esto pueden ser microsegundos o muchas veces los diagramas de tiempo directamente se hacen en base a, por ejemplo, la demora de propagación del medio, ¿sí? ¿Está bien? O sea, en función de cuánto tiempo tarda un bit en llegar del origen al destino. ¿Está bien? Que ese tiempo, si bien es muy chiquito, nunca es cero, porque no existe la forma
Todavía no conocemos una forma de hacer llegar instantáneamente una información de un lado a otro. ¿Tá? Entonces, imagínense algo sencillo. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Si 100 bytes, si 100 bytes se transmiten en una unidad de tiempo, ¿sí? Y la demora de propagación, vamos a escribirla ya también para que la tenga, es de una unidad de tiempo, ¿ah? Un paquete de 200 bytes que sale en el tiempo 0, cuando termina de llegar al receptor. Esa es la pregunta. Esto lo vamos a dibujar en el diagrama, lo vamos a entender conceptualmente y lo vamos a dibujar en el diagrama de tiempo. ¿Está? ¿Está bien? Vamos a separar un poquito acá, vamos a limpiar un poquito esto. Que no se necesita tanto. A ver, ¿quién me hace la cuenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en el tiempo? ¿Sí? En el tiempo 0 comienza la transmisión. ¿Qué sería? ¿En 0, 100 y en 1, 100? Bien, ahora la pregunta es esta. El primer bit sale del emisor en el tiempo 0, pero nosotros sabemos que tenemos una demora de propagación de una unidad de tiempo. ¿Tá? O sea que este primer bit que sale en el tiempo 0, ¿cuándo llega al receptor? Emisor, receptor. Pregunto otra vez. El primer bit sale en el tiempo 0, ¿sí? ¿Está bien? En el tiempo 0 salió el primer bit del emisor. ¿Tá? Tenemos una demora de propagación de una unidad de tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo va a empezar a llegar, ¿sí?, el primer bit? ¿En 1? En 1, exactamente. Entonces vamos a hacer una flechita. La voy a hacer de un color suavecito. ¿Por qué? Porque después vamos a ver cómo se dibuja al final. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer el viaje del primer bit. Esto es muy importante. Lo voy a hacer despacito porque necesito que lo entiendan, ¿sí? El viaje del primer bit empieza acá, en 0, y termina... ¿Por qué no me lo hizo grisecito? A ver, chicos, un segundito. Me interesa que esto les quede claro, por eso lo voy a dibujar. Lo voy a exagerar incluso un poco. ¿Ah? Ahí está, eso quería yo. ¿Eh? Muy bien. Este es el primer bit. Bien. El paquete tiene 200 bytes, ¿sí? Lo cual quiere decir que si se transmiten 100 bytes en una unidad de tiempo, ¿está bien? ¿Cuándo va a empezar a transmitirse el último bit? Acá en el lado del emisor, ¿cuándo se va a empezar a transmitir el último bit? A ver, chicos, si me están siguiendo. ¿En qué momento se va a empezar a transmitir el último bit? ¿En el tiempo 198 o me estoy equivocando? En el tiempo, no, porque es una unidad de tiempo 100 bytes.
Ah, ok. Así que ¿En el punto 1 puede ser? en el tiempo 1 comenzaría la transmisión del centésimo byte, pero el paquete tiene 200 bytes. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo estaría saliendo del emisor el último bit? Es una regla de 13, ¿eh? Si 100 bytes tarda una unidad de tiempo, ¿cuántas unidades de tiempo tardan 2? El doble. 200, ¿sí? ¿Está bien? 2 unidades de tiempo. O sea que ¿cuándo va a salir el último bit? ¿En 2? Exacto. Muy bien. ¿Y cuándo va a llegar el último bit? Y en 3. Muy bien, exactamente. Ahí está. Muy bien. O sea que, fíjense, fíjense lo que pasa. Queda así, ¿sí? Bueno, para ahorrarnos problemas, ¿sí? Y para simplificar, esto se representa directamente con una flecha así. O sea, las flechas que hice yo en grisecito las hice para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Pero en la práctica, esta transacción se representa directamente ahí, con una flechita, ¿sí? ¿Ah? O sea, esta flecha está representando las dos cosas, tanto la demora de propagación como el tiempo que tardó el paquete en llegar. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo el paquete comienza la transmisión en el tiempo 0 y termina la transmisión en el tiempo 3, cuando termina la recepción en el tiempo 3, estoy contando las dos cosas, tanto la demora de propagación del medio que se usó para transmitir como como el tiempo que le tomó transmitir el paquete en sí. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Entonces, en el futuro nosotros directamente vamos a hacer esta flecha. Si ustedes conceptualmente quieren repartir, digamos, quieren hacer las dos flechitas como para ver todo el proceso, lo pueden hacer, pero en la práctica con la flecha azul alcanza. Para decir, esto comenzó en el tiempo 0 y terminó en el tiempo 3. Está bien, ¿no es cierto? Ojo con esto que es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo de uso. ¿Ah? Y quiero que les quede a ustedes. Profe, una consulta. Donde dice Sí. primer bit, ¿no sería primer byte? Es lo mismo. Yo hablo del primer bit porque es la unidad más pequeña que puedo ver. O sea, yo me quiero fijar en la cosa más chiquitita que puedo mirar justo antes de empezar a transmitir. ¿Sí? Lo mismo cuando llego al final. Quiero decir, bueno, ¿cuándo pasó el último bit de la cola? ¿Cuándo llegó el primer bit de la cola? ¿Cuándo salió el primer bit del emisor? ¿Cuándo pasó el último bit? Es simplemente porque estoy tratando de ver lo más chiquito posible, para que se entienda bien. Por cada flecha son 100 bytes, ¿no? En realidad, no. En realidad, la flecha grisecita de arriba de todo está indicando el viaje del primer bit. Y la flecha grisecita de abajo de todo está indicando el viaje del último bit. Si vos quisieras, podrías hacer una flechita para cada bit. Y tendrías todo lleno de flechitas. Son todas iguales. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Ok, entiendo. En ese grosor, por decir, que forma la primera y la segunda, están pasando todas. Exactamente, muy bien. Eso es lo que quiero que observen.
Esto después en la práctica ustedes lo van a refinar más. ¿Sí? Pero yo necesito que observen ese detalle porque después cuando analicemos los protocolos, vamos a analizar los tiempos y la eficiencia de los protocolos y necesitamos saber entender cómo funciona esto. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, me quedó más claro, gracias, profe. Bien, muy bien. Un diagrama de tiempo. Bien. ¿A qué se le llama ancho de banda? Otro término importante. ¿Qué es el ancho de banda? ¿Y por qué se llama así? Representa a la velocidad del canal. Cuando hablo del ancho de banda, yo mido el ancho de banda en velocidad. Megabit por segundo, es una frecuencia, ¿sí? En realidad. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama ancho de banda? Se le llama ancho de banda porque en la modulación que vimos antes, ¿sí? El ancho de banda, la frecuencia que yo soy capaz de transmitir está directamente relacionada con el espacio que ocupo en el espectro. ¿Sí? Si yo para transmitir a 10 megabits por segundo necesito un espacio de 10 megahertz si lo hago de manera eficiente. Si no, es un múltiplo. Pueden ser 20, pueden ser 40. Pero si lo hago de manera eficiente, es proporcional, digamos, la velocidad, el espacio que ocupo en el espectro electromagnético, ¿sí? Todo el espacio que está alrededor de la frecuencia deportadora con respecto a la frecuencia que yo puedo transmitir. O sea, es uno de los limitantes justamente. De ahí viene el nombre ancho de banda. Pero en realidad cuando hablamos del ancho de banda siempre hablamos de a qué velocidad puedo transmitir. ¿Qué ancho de banda tiene esto? Bueno, ¿qué velocidad tiene? 10 megabit, 100 megabit, 1 gigabit. Bueno, eso es el ancho de banda. Lo otro que tienen que recordar es la capacidad de almacenamiento del canal. ¿Sí? Fíjense ustedes, en el ejemplo que hicimos recién, no hay ninguna capacidad en el canal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo transmito los 200 bytes, ¿sí? Desde el mismo momento en que yo los solté en el emisor, el receptor ya los tiene. Entonces no hay ninguna capacidad de almacenamiento. Si yo entregué 200 bytes, ¿está bien? El receptor tiene 200 bytes. Pero si tuviéramos nodos intermedios, fíjense lo que pasa. Si yo extendiera este dibujo y dijera, bueno, hay un nodo intermedio entre el emisor y el receptor, el emisor no puede empezar digamos, el nodo intermedio no puede empezar a transmitir un paquete hasta que no lo recibió. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cómo no se puede empezar a transmitir un paquete hasta que no se recibió por completo? ¿Está bien? Entonces, hay un momento del tiempo en el que el emisor transmitió 200 bytes, pero el receptor todavía no tiene nada. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, esos 200 bytes se dice que es la capacidad de almacenamiento del canal. Quiere decir que el canal tiene una memoria de 200 bytes. Cuando el receptor empieza a transmitir, el emisor ya está transmitiendo el byte 300, por ejemplo. Está transmitiendo 201, 202, 203, pero el receptor ya está recibiendo el primero, el segundo, el tercero. O sea que eso queda constante. Esos 200 bytes, ¿sí?, son una capacidad constante del canal. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Uh-huh.
Un ejemplo sería, por ejemplo, el delay de la llamada. Un ejemplo sería, claro, cuando vos estás viendo un video de streaming, ¿sí? ¿Viste que hace un buffering normalmente? Sí, sí. Vos empezás a escuchar la radio y la estás escuchando un par de segundos atrás de lo que la están transmitiendo. Bueno, eso es el almacenamiento del canal. Si se corta la transmisión, vos por 2 segundos más vas a seguir recibiendo, ¿tá? Porque vas a recibir lo que quedó almacenado en el canal, ¿entendés? Sí, sí. Podemos poner eso como ejemplo, ¿tá? El delay, claro, vos hablabas del delay, es la demora que tarda de lo que yo hablo a lo que vos escuchás, ¿no? ¿A eso te referías? Sí. Es lo mismo, sí. Estaba bien el ejemplo que diste. ¿Ah? Sí, es eso. Exactamente eso es. ¿Ah? Es como una memoria que queda en el canal, ¿sí? Es como la información que quedó en el camino, ¿está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió, chicos? Porque ya estamos, Sí, profe. estamos en Por mí horario. sí. Estamos en horario, así que sí, entendieron lo que son las técnicas de modulación y entendieron cómo se usa un diagrama de tiempo, la clase tuvo éxito. ¿Ah? Si tienen dificultades con esto, me preguntan la clase que viene, si todavía están con dudas respecto de esto, me preguntan la clase que viene y lo volvemos a repasar. ¿Sí? Ok, profe. Yo ahora le voy a dar una repasada a todo y hago el resumen y cualquier cosa la consulto en la próxima clase. Gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen más dudas o preguntas, cortamos acá. Seguimos la semana que viene. Listo, profe. Muchas gracias. Una consulta. El video más o menos a qué hora lo sube. Y supongo que a la tardecita, porque ahora tengo otra clase más y no voy a tener tiempo de editarlo para subirlo. Así que lo subiré a la tardecita, ¿sí? O mañana, más tarde mañana. Listo, listo. Muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos.